Nació en Ellerslie, condado o concejo de Renfrewshire, cerca de Paisley, en el año de 1270. Por confusiones en la obtención de los datos, se puede creer también que fue en Ellerslie, en Ayrshire, cerca de Kilmarnock, al oeste de Escocia, en el año 1272. Su padre, Malcolm Wallace, era un terrateniente con rentas y propiedades en Ellerslie. Tenía dos hermanos, uno mayor llamado como su padre Malcolm y el otro John. William era el menor y por esa condición estaba destinado a no heredar propiedades, según costumbres de la época. Por esa razón tomó el camino del clero. Cuando joven se inscribió en la abadía de Dunipace, en la que su tío paterno, miembro del clero, era su profesor y mentor. La mayoría de las referencias a su vida proceden de un poema épico escocés de la segunda mitad del siglo XV de Wallace, atribuido a un desconocido llamado Harry el Ciego. Cuando nacía William Wallace en 1270, estaba gobernando el rey Alejandro III de Escocia, llamado el Glorioso. Durante el reinado de Alejandro III, Escocia vivió una época de paz y prosperidad que se tradujo en un crecimiento económico del reino, pero a su muerte, las tensiones larvadas entre los dos linajes más importantes de la aristocracia escocesa, los Baileux y los Bruce, estallaron con violencia. La heredera del trono de Alejandro era su nieta, la princesa niña Margaret, conocida como la Dama de Noruega, por lo que un consejo de regencia se hizo cargo del gobierno. El rey de Inglaterra, Eduardo I, intentó aprovechar la coyuntura para anexionarse a Escocia, casando a la Dama de Noruega con su hijo y heredero, el futuro Eduardo II, pero la inesperada muerte de la princesa Margaret frustró el plan, dando lugar a las disputas de los clanes escoceses por el trono. Antes de que la situación se le escapara de las manos, Eduardo decidió recurrir directamente a la fuerza de las armas e invadió Escocia en 1296. En este contexto se inicia la leyenda de William Wallace. La primera mención a su actividad como guerrillero lo sitúa en la villa de Ayr, capital del condado, donde Wallace, junto a unos cuantos guerreros, atacó en 1296 el destacamento inglés destinado en el condado y asesinó a un gran número de soldados. Apenas un par de días más tarde fue capturado por las fuerzas realistas y encerrado en prisión. Según las fuentes, una multitud lo liberó de la mazmorra, mientras que otras prefieren indicar que su astucia le sirvió para evadirse de la cárcel. A partir de entonces, William Wallace comenzó a reclutar y a enseñar las artes de la guerra a todos aquellos que quisiesen luchar contra la dominación inglesa. Al parecer, en mayo del año siguiente, Wallace asesinó al responsable de la muerte de su padre, lo que convirtió a él y a sus seguidores en proscritos buscados por la justicia, ya no solo inglesa, sino también escocesa. De hecho, en estos primeros momentos de lucha, William Wallace y sus soldados eran únicamente un grupo de bandoleros, hasta que llegó Sir Andrew de Moray en agosto de 1297, uno de los más importantes caballeros de Escocia, uniéndose a la causa de Wallace, considerado un valioso apoyo para el momento que atravesaban. El contingente de ambos, comandado militarmente por Wallace, se dirigió ese mismo mes al inexpugnable castillo de Stirling, importantísimo enclave estratégico escocés que había sido presa fácil de Eduardo I en la primera oleada invasora. Las tropas inglesas del conde de Surrey cayeron derrotadas y Wallace se hizo con el castillo. La popularidad de ambos guerreros fue en constante aumento. Las noticias no parecían incomodar a los consejeros de Eduardo I, quienes consideraban a Wallace un simple bandolero. Pero en octubre de 1297, Wallace invadió Inglaterra por Northumberland y Cumberland en una cruel expedición de rapiña, saqueo y devastación. El pueblo escocés comenzó a venerar a Wallace, lo que abrió las puertas a una alianza con el resto de los nobles, y el rey inglés Eduardo I tuvo plena conciencia de que se enfrentaba a un enemigo real. La reacción fue la esperada: un ejército aún mayor que el anterior, al frente del cual estaba el propio Eduardo I. De esta manera, invadió Escocia el 3 de julio de 1298. Ya sin la ayuda de Sir Andrew de Moray, que había fallecido el año anterior, Wallace hizo frente a la nueva invasión, pero la caballería ligera de los escoceses no pudo hacer nada ante los arqueros ingleses. Los hombres de Wallace fueron derrotados en la batalla de Falkirk el 22 de julio de 1298. Los intentos a partir de allí para capturar a Wallace por parte de los ingleses fueron infructuosos. Wallace se escondió en los bosques cercanos por varios meses. Se pensó que había muerto en la última batalla, corriendo la misma suerte que sus 5.000 compatriotas fallecidos.
Los ingleses habían reconquistado el castillo de Stirling y los nobles escoceses se aprestaron a firmar un acuerdo de paz. Eduardo I rechazó tal propuesta y pidió la cabeza de William Wallace para acceder a su solicitud. Ello condujo necesariamente a la traición. El 5 de agosto de 1305, John de Menteith, llamado Fales Menteith, noble escocés al servicio de Inglaterra, lo entregó a los soldados ingleses de Royston y fue conducido a la famosa Bloody Tower de Londres, prisión para delincuentes comunes. Condenado como culpable de alta traición a la corona, fue ejecutado en Londres el 23 de agosto de 1305. La ejecución de Wallace fue desmesuradamente cruel e incluso para aquellos tiempos había de servir de escarmiento a todo un pueblo y a sus sentimientos de independencia. El National Wallace Monument o simplemente Wallace Monument fue erigido durante el siglo XIX. Es una torre de gran tamaño que se terminó en 1869 y está ubicada cerca de Stirling, Escocia, en la cima de Abbey Craig, en una peña sobre la abadía de Cambuscan. Cuenta la leyenda que desde esa peña William Wallace vio cómo marchaba el ejército inglés antes de la batalla por el castillo de Stirling.